Hey there, I'm Tanisha Montanez, a member of the Rising Oceans worship team here at Flowing Rivers International Church. Welcome to the place where the rivers flow. Here at Fry Church, we believe that when we accept Jesus into our lives, the Holy Spirit then flows through us like a river, and then we bring life everywhere we go. We are so happy you joined us today, and we believe that this word is for you. Whether this is your first time or you are already part of our Fry family, stay tuned after the word for ways that we can serve you and how you can get connected to Fry Church. Don't forget to hit that like button and subscribe to our channel so you don't miss a thing. God bless you, and I'll see you after the word. I'm going to be honest, church. Voy a ser honesto, iglesia. Today is not going to be like regular Pastor Omar. Hoy no va a ser un día regular para el Pastor Omar. I don't have that same format. No tengo ese mismo formato. You're going to look for the 3 points, Van a buscar los 3 puntos and you might find them, y quizás los encuentre, but it's not on purpose. pero no a propósito. I have been seeking God, He buscado de Dios. and today is Vision Sunday. Y hoy es domingo de visión. Hallelujah. It is 2025, Es 2025, the beginning of a new year. el inicio de un año nuevo. So that means we are looking to have new things, Entonces buscamos cosas nuevas. new attitude, Nueva actitud, new opportunities, nuevas oportunidades new things that we can enjoy throughout the year, y cosas nuevas que podamos disfrutar este año. and basically have a fresh start. Y tener un comienzo nuevo. How many of you looking for a fresh start? Say ¿Cuánto amen. buscan un comienzo nuevo? Last year, El año pasado, the theme for the year that God had given me el tema que Dios me dio el año pasado, in my first year of pastoring this church en mi primer año de pastorear esta iglesia, told me that we must honor the Father. me dijo que tenemos que honrar al Padre. And that's something we spoke about all year long. Y eso es algo que hablamos todo el año completo. And I told you, Y les dije, yes, it was for 2024, sí, era para el año 2024, but we're going to continue building upon it. pero ahora vamos a seguir construyendo sobre eso. Just because we're in a new year Solamente porque entramos a un año nuevo, doesn't mean that we stop honoring the Father. no quiere decir que dejamos de honrar al Padre. In everything that we do for the rest of our lives, En todo lo que hacemos por el resto de nuestras vidas, that theme is something that must stay in your lives. ese tema es algo que tiene que quedarse en nuestras vidas. It must be behind everything that you do. Tiene que estar detrás de todo lo que tú haces. And I'm not just talking about in church. Y no estoy hablando solamente de una iglesia, I'm talking about in your personal lives. pero también en tu vida personal. Amen? Amén. So I asked God, Entonces le pedí a Dios I took time, y tomó tiempo and I thanked Him for the year. y le di gracias por el año. I thanked Him for the battles that He won, Le di gracias por las batallas que él ganó, for the healings that happened. por las sanidades que ocurrieron. I thanked Him for us venturing outside of these walls Le di gracias a Dios por nosotros salir de estas paredes and into the community y en la comunidad to do things that honored Him. y de hacer cosas que lo honran a él. That was just the beginning. Eso solamente fue el inicio. We're going to continue in that same attitude Vamos a continuar en ese mismo espíritu and continue to get into our community, y entrar a nuestra comunidad, not for our glory, but for His. no para nuestra gloria, pero para la de él. So I asked Him, Entonces le pregunté, Lord, Señor, what is the direction for 2025? ¿cuál es la dirección de 2025? We honored you. Te honramos. Now what? ¿Ahora qué? After praying and seeking, Y después de orar y buscarlo, He brought this phrase to me. él me trajo esta frase. So the theme for 2025 Entonces, el tema de este año is es, coming at the end of the sermon. lo voy a decir al final del servicio. I can't just give it away at the beginning. Come on. No se lo puedo decir al principio, That's too easy. será muy fácil. So what God did lead me to, Entonces, lo que Dios sí me dirigió,
He led me to the book of Matthew, me llevó al libro de Mateo, where Jesus was speaking to the disciples. cuando Jesús estaba hablando con los discípulos. And in Matthew chapter 6, Y en Mateo capítulo 6, verse 9 and 10, versículos 9 y 10, what we're seeing is lo que estamos viendo Jesus is teaching them how to pray. es que Jesús lo está enseñando a ellos cómo orar. And so in verse 9, he says, En versículo 9 él dice, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven." ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. And I was stuck there. Y me quedé estancado ahí. Something about that just didn't let me go forward. Algo sobre eso no me permitió seguir adelante. It says, "Your kingdom come." Dice, hágase su voluntad. What God Venga tu showed, reino, perdón. what God showed me is, Lo que Dios me mostró fue, do we understand what a kingdom really is? ¿entendemos en realidad qué es un reino? We sang King of Glory earlier. Cantamos hace poco Rey de Gloria. Do we understand how a kingdom actually functions? ¿Entendemos en verdad cómo funciona un reino? You see, when you read the Word of God, Así, cuando tú ves leas la palabra del Señor when you read about Jesus, y leemos de Jesús, one of the things that we must understand una de las cosas que tenemos que entender is that he preached on the kingdom of God. es que Él predicó sobre el reino de Dios. That was his first message. Ese fue su primer mensaje. That was his message. Ese fue su mensaje. In the book of Matthew, En el libro de Mateo, chapter 4:17, capítulo 4, versículo 17. what we're going to see is right after Jesus was tested in the wilderness. Lo que vamos a ver es que inmediatamente después que Jesús fue probado en el desierto, Right after the enemy came after him after a season of fasting, después que el enemigo vino hacia Jesús, después de una temporada de ayuno, it shows us the first sermon that Jesus preached Él nos mostró el primer sermón que Jesús predicó. in a simple verse that says, Y hay un versículo que dice, "From that time on, Jesus began to preach, 'Repent, for the kingdom of heaven has come near.'" desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. In the King James Version, En la versión Reina Valera, it says, "The kingdom of heaven is at hand." dice que el reino de Dios está a la mano. And so when I was looking up at what at hand means, Entonces, cuando leía qué significa estar en la mano, there was a Greek word that I have no idea how to pronounce. había una palabra griega que no tuve ni idea cómo pronunciarla. But what it means Pero lo que significa is I bring near, es yo traigo cerca, I come near, yo vengo cerca or I approach. o me estoy acercando. So we're thinking about the kingdom. Entonces pensamos en el reino And what Jesus is saying y lo que dijo Jesús is the kingdom is coming. es que el reino se acerca. But sometimes we're looking at it as if it's not already here. Pero a veces lo vemos y no lo vemos en la forma que ya está aquí. And we don't understand Y no entendemos that Jesus is establishing the kingdom that is already here. que Jesús está estableciendo el reino que ya está aquí. The kingdom of God. El reino de Dios. What I learned is Lo que aprendí fue the kingdom of God operates in two dimensions. es que el reino de Dios opera en dos dimensiones. It operates in the kingdom that is already here Opera en el reino que ya está establecido and the kingdom that is coming. y el reino que ya está por venir. They're not two separate kingdoms. No son dos reinos separados. We are experiencing the kingdom in one way right now. Estamos experimentando el reino de una forma ahora mismo. We are able to experience the kingdom in one way right now. Y podemos sentir el reino de Dios en una forma ahora. And then when Jesus comes again, Entonces cuando Jesús venga de nuevo, we're going to experience the kingdom in his full glory. vamos a experimentar el reino y su gloria en total.
But in order for us to even understand that, Pero para nosotros poder entender eso or even to understand why that's important, y para poder entender por qué es importante, we have to understand that tenemos que entender what is a kingdom? que es un reino. If you haven't guessed already, Y si no han adivinado todavía, the theme of the year el tema del año has something to do with kingdoms. tiene algo que ver con el reino. I'm just going to give you that hint. Solamente le voy a dar esa clave. As a kid, Como un niño, I was fascinated with kingdoms. yo estaba fascinado con los reinos. Anything King Arthur, Todo lo que tenía que ver con el King Arthur, I could tell you everything about. yo te puedo decir todo del rey Arthur. I could have told you about the horses that his group rode on. Yo te puedo decir de los caballos que se montaban los soldados, The type of armor that they might have had. las armaduras que ellos se ponían. I could tell you about every movie that had to do with King Arthur Yo te puedo decir de todas las películas que tenía el rey Arthur, because I was just fascinated. porque estaba bien fascinado. And then people like David, Entonces personas como David, Saul, Saúl, these kings, they stuck out to me a lot. de cómo parece un reino. But I did not understand Pero yo no entendía the purpose and the power of a el kingdom. propósito y el poder de un reino. Amen, church? Amén, iglesia. There is a well-known preacher, Hay un predicador bien famoso or he's an evangelist, o un evangelista called Dr. Miles Monroe. conocido por Dr. Miles Monroe. If you heard Apostle preaching, she's probably mentioned him a few times. Si han escuchado a Apóstol predicar, he hablado mucho sobre él. And as I was listening to him, Mientras estaba escuchándolo a él, he is like an expert on the kingdom. él es como un experto sobre el reino. When you look up books about the kingdom, Cuando tú buscas libros sobre el reino, you're going to find at least 5 or 6 books on the kingdom. tú vas a encontrar From 5 o him. 6 libros del reino que él escribió. When you're looking up preachings on the kingdom, Cuando tú buscas prédicas sobre el reino, he's going to show up many times Él on va- that YouTube list. él va a aparecer mucho en YouTube. He knows a lot. Él conoce mucho. And one of the things that interested me the most Y algo que me interesó más was when he was talking about why do we as Americans have a hard time understanding the kingdom? porque nosotros como americanos tenemos dificultad en entender el reino. And you know what he said? ¿Sabe lo que él dice? He said, because we live in a democracy. Él dice porque vivimos en una democracia. We are spoiled. Nosotros estamos, nos criaron así bien ñoños In a democracy, you get to Engreídos. pick your leader. y tenemos la opción de elegir nuestro líder. But that doesn't work in a kingdom. Pero así no funciona en un reino. In a kingdom, it's established. Un reino ya está establecido. The king is in front, El rey está al frente and then the one that succeeds after him y el que le sigue al rey is someone in the bloodline. es alguien que está en la sangre. That's how it works. Así es que funciona. When a kingdom is established, Cuando un reino es establecido, the king is the one that has all the power. el rey es el que tiene todo el poder. But in a democracy, Pero una democracia, as much as our presidents think that they have all the power, por más que los presidentes piensan que tienen poder, they have systems that are set up ellos tienen sistemas que están establecidos so they cannot do whatever it is that they want to do. para que ellos no puedan hacer todo lo que ellos quieran hacer. There are other groups that they have to pass these laws by, Ellos tienen otros grupos que ellos tienen que filtrar sus leyes and if it doesn't pass by them, y si no pasa por ellos, then it doesn't become a thing. entonces no se convierte en una ley. In a kingdom, En un reino, the king doesn't have to listen to anybody. el rey no tiene que escuchar a nadie. He may have advisors, Él quizá tenga consejeros, people that he trusts in, personas que confía, but at the end of the day, pero al fin del día, he is the one that makes the decisions. él es el que hace la decisión. Dr. Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, he's from the Bahamas. él es de las Bahamas. And if you know anything about the Bahamas, Y si tú conoces algo de las Bahamas, they were ruled by England. ellos fueron reinados, gobernados por Inglaterra. So England has met a lot of influence on how the Bahamas is. Inglaterra tiene mucha influencia en lo que es las Bahamas hoy.
And because of that, Entonces, por eso, he got to live through some of that experience. él pudo vivir esa experiencia. And so he has an idea of what a kingdom looked like. Entonces, él tiene una idea de cómo se parece o se siente un reino. One of the things that he talked about Una de las cosas que él habló was how because they were under the kingdom, es porque ellos estaban debajo de ese reino. they were a country that was owned by the kingdom. Fueron un país gobernado, dueño de un otro reino. The king didn't actually live in the Bahamas. Pero el rey no vivió en las Bahamas. The king lived in England. El rey vivía en Inglaterra. But every so often he would come to visit. Pero cada vez en cuando el rey iba y visitaba. You seeing the correlation here? ¿Están viendo la conexión que estoy haciendo? When he would come to visit, Cuando él venía a visitar, he wouldn't just show up. él no solamente se aparecía. It says that he would send a herald Él decía que él mandaba a un anunciante who would announce, que anunciara: the king is coming. el rey ya viene. The king is coming. El rey ya viene. Does that sound familiar? ¿Suena familiar? Before Jesus came, Antes de Jesús venir, there was John the Baptist. estaba Juan el Bautista. And what was he praying? What was he speaking about? ¿Y de qué hablaba él? Repent, Arrepiéntense, for the kingdom of heaven is near. por el reino de Dios se acerca. We have to understand how kingdoms work. Tenemos que entender cómo funcionan los reinos. Another thing that I learned Algo más que aprendí is that when the king owns a territory, es que cuando un rey es dueño de un territorio, what he does is he sends a governor. lo que hace es que manda un gobernador. And the governor Y el gobernador represents the king, representa al rey, but he lives in the country that they own. pero vive en el país donde él es dueño. The governor El gobernador has the authority of the king, tiene la autoridad de un rey, but he is not the king. pero no es el rey. The governor El gobernador, lives amongst the people, él vive entre el pueblo, talks to people. habla con el He is pueblo. the arm and the legs of the king, Él es los brazos y las piernas del rey, but he is in agreement with the king. pero siempre está en acuerdo con el rey. He has the same way of thinking as the king. Tiene la misma forma de pensar como el rey. You see, we have a hard time understanding this Mira, tenemos dificultad entendiendo algo, because where we live, que es porque donde nosotros vivimos, we have a governor too. tenemos un gobernador también, But the governor is from here, pero el gobernador es de aquí, not from the king. no del rey. So it's hard to understand Es difícil entender how a governor shares the responsibility cómo el gobernador comparte las or responsabilidades shares the thoughts of the king o comparte los pensamientos de un rey. when our governor Y cuando nuestro gobernador is elected by us, es elegido por nosotros, supposed to represent us, se supone que nos represente and brings what we have to the king. y trae lo que tenemos al rey. Not the same. No es lo mismo. Jesus came here on our behalf. Jesús vino por nuestra parte, But what was his intention? pero ¿cuál fue sus intenciones? To establish the principles of the kingdom. Para instalar y establecer los principios del reino, To remind us para recordarnos that we live here, que nosotros vivimos aquí, but there is a kingdom that guides us. pero hay un reino que nos guía, There is a kingdom that has authority over us. que hay un reino que tiene autoridad sobre That when we nosotros, give our lives to y que Christ, cuando damos nuestra vida a Cristo, we are saying that we are going to fall in alignment with this kingdom. estamos diciendo que vamos a entrar en alineamiento con este reino. Yes, we live here in Massachusetts. Sí, vivimos aquí en Massachusetts. Yes, our license may say Massachusetts, Sí, quizás nuestra licencia diga Massachusetts, but we want to make sure that our name is written in the book of life. pero tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. We want to make sure the King of Kings knows who we are. Queremos asegurarnos que el Rey de Reyes conozca quiénes somos. We want to make sure that we submit ourselves Queremos ser seguros que nos podamos someter to the kingdom first al reino primero before anything else. antes de cualquier cosa. We are citizens of the kingdom of God. Somos ciudadanos del reino de Dios. And if you look at the word,
Y si mira la palabra, you see it's been telling us that from the beginning. no, te darás cuenta que lo está diciendo de un principio. Laws Leyes did not come from a democracy first. no vino de una democracia. Laws came because there was a lawmaker, Las leyes vino porque hubo uno que hizo las leyes. and the lawmaker had authority and power to establish his dominion. Y aquel que hizo las leyes tiene poder y autoridad de establecer su dominio. In Isaiah 33:22, En Isaías 33:22, 33:22. it says, "For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. It is he who will save us." Dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Jesus was sent to this world, Jesús fue enviado a este mundo, not just to redeem us of our sins, no solamente para redimirnos de nuestros pecados, not just to bring signs, miracles, and wonders. no solamente para traer milagros, señales y maravillas. He was sent to establish the kingdom. Él fue enviado para establecer el reino. Why? ¿Por qué? Because the kingdom was already established in heaven. Porque el reino ya fue establecido en los cielos. In heaven, everything was already under order. En el cielo ya todo estaba ordenado, But on earth, pero aquí en la tierra we need to be under order. tenemos que estar bajo orden. We need to submit to our Heavenly Father. Tenemos que someternos a nuestro Padre Celestial. We need to submit to our King. Tenemos que someternos a nuestro Rey. Amen? Amén. And we can experience the kingdom here. Y podamos experimentar el reino aquí. We're setting the foundation Estamos estableciendo la fundación because we're going to be talking about the kingdom for a while. porque vamos a estar hablando sobre el reino por un rato. You know, sometimes as believers, A veces como creyentes we have our priorities mixed up. tenemos nuestras prioridades ligadas. We have such a focus Tenemos un gran enfoque on eternity en la eternidad that we forget about how we're supposed to live here on this earth. que nos olvidamos de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. We talk about salvation, Hablamos de la salvación and I'm not saying it's not important. y no estoy diciendo que no es importante. Don't say Pastor Omar told you it's not important. No digan que Pastor Omar dijo que no es importante. What I'm saying is that you gave your life to Christ. Lo que estoy diciendo es que tú diste tu vida a Cristo. How are you living on this earth? Entonces, ¿cómo tú vives aquí en la tierra? Whose reign are you following? ¿Qué reino tú estás siguiendo? Who is king over your life? ¿Quién es el rey sobre tu vida? Are you living as if you follow King Jesus? ¿Tú estás viviendo como que si sigues al Rey Jesús? Are you living as if you submit to the will of God? ¿Tú estás viviendo como que tú te rindes a la voluntad del Jesús? Or are you living as if you were just any other person on this earth ¿O estás viviendo como cualquier otra persona aquí en esta tierra? who thinks they know what the kingdom is? Que piensa que saben lo que es el reino de Dios. What Jesus told us Lo que Jesús nos dijo is that we're called to desire God's will on this earth. es que fuimos llamados para poder desear la voluntad de Dios aquí. We should want to experience his reign here. Debemos nosotros querer seguir su reino aquí, God's control here. su control aquí, God's blessings here. sus bendiciones aquí, God's purpose and his will here. sus propósitos y voluntad aquí. We should want to experience those things here and now. Queremos que debemos anhelar esas cosas aquí y ahora. But how do we do that? Pero ¿cómo hacemos eso? Matthew 6, verse 33 says, Mateo 6:33 dice, "But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you." más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. That's why Solomon was considered the wealthiest king, Por eso fue que Salomón fue considerado el rey más rico, because he chose to seek the kingdom porque él escogió buscar el reino and the king. y el rey.
That's why David was so blessed, Por eso fue que David fue tan bendecido, because he chose the things of the kingdom. porque él eligió las cosas del reino. He made mistakes, Él hizo errores, but he chose the things of the kingdom. pero él eligió las cosas del reino. That's why Moses was chosen, Por eso fue que Moisés fue elegido, because he literally went looking porque él literalmente fue buscando and he found the king y él buscó el rey in the form of a bush that was on fire. en la forma de una salsa ardiente. Church, are we really seeking God? Iglesias, ¿estamos en verdad buscando de Dios? Are we really saying that we are looking for him? ¿En verdad estamos diciendo que lo estamos buscando? Are we really looking and asking the questions that take me into his presence? Estamos buscando y haciendo las preguntas que nos lleva a su presencia. Asking him, God, what do I do? Preguntándole a él, Dios, ¿qué hago? God, what is your will? Dios, ¿cuál es tu voluntad? God, what do you want from me? Dios, ¿qué tú quieres de mí? God, show me your kingdom. Dios, muéstrame tu reino. When Jesus taught, Cuando Jesús enseñó, he taught using parables. él enseñó en parábolas. That means he used these short stories Quiere decir que él enseñó en historias cortas that connected with the people. que conectaba con el pueblo. And one of the stories that we're going to go into Y una de las historias que vamos a entrar is found in Matthew 13. es en Mateo 13. We're going to start at verse 3. Y vamos a empezar de versículo 3. Now, this is a little bit of a long text. Es un texto largo I'm going to ask you to stand with me as we read this y text. quiero pedirle que se pongan de pies para este texto. Aquellos que tienen Biblia en español, por favor, sigan al pastor Omar. So this text you probably heard before. Este texto quizás lo han escuchado anteriormente. Mateo 6, 13. 13:3. This text is about the parable of the sower, Este texto se trata del sembrador, talking about seeds and planting seeds. que se hablaba de semillas y plantar semillas. So we're going to start with verse 3, Empecemos con el versículo 3 reading to verse 9. hasta el 9. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. You may be seated. Pueden tomar asiento. I've heard this parable over and over again, He escuchado esta parábola una y otra vez, but I never looked at it in the lens of the kingdom. pero nunca lo vi con los lentes del reino. I never looked at it about the secrets of the kingdom. Nunca vi los secretos del reino. And so to make sure that we understand, Entonces, para asegurarnos que podamos entender, we're talking about 4 different scenarios. estamos hablando de 4 escenarios diferentes. Number 1, Número 1, the seed falls on a path la semilla cae en el camino and it gets eaten up. y se come, se lo comen It doesn't fulfill its purpose. y no cumple su propósito. Number 2, Número 2, the seed falls on rocks la semilla cae en las rocas and little soil. y casi no tiene tierra. It grew, Creció, but then was burnt because there wasn't enough soil to support it. pero se quemaron porque no hubo suficiente tierra para apoyarla Still didn't fulfill its purpose. y no cumplió su propósito. Number 3, Número 3, the seed fell among thorns la semilla cayó entre espinas and was choked out when it grew. y se ahogaron cuando crecieron. Did not fulfill its purpose. No cumplió su propósito. Number 4, Número 4, the seed fell on good soil la semilla cayó en buena tierra and it grew in abundance. y creyó en abundancia.
Later in this same text, Luego, en la misma escritura, Jesus then describes and tells us what is the meaning of this parable. Jesús describe y dice más sobre esta parábola. And so we're going to go over that, but we're going to take our time Y vamos a tomar nuestro tiempo, because God gives me revelation about all of these different scenarios porque Dios da revelación sobre todas estas escenas and how it relates to our understanding of the kingdom. y cómo se relaciona con nuestro entendimiento del reino. First Lady, I'm going to ask you to read a verse after I read a verse. Ok, voy a leer un versículo después que él lo lea primero. So starting at verse 18. Vamos a empezar con el versículo 18. Listen to what the parable of the sower means. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. This is the seed sown along the path. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. What was the message about? ¿De qué se trata el mensaje? The kingdom. El reino. Shout kingdom. Diga reino. Shout kingdom. Diga reino. The message was about the kingdom, El mensaje se trata del reino and they don't understand it. y ellos no lo entienden. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? The evil one comes Viene el maligno and snatches away what was sown. y arrebata aquello lo que fue sembrado. Now, this amazed me Ahora esto me maravilló, because all of a sudden I started to realize porque ahora de repente me di de cuenta, in the Bible it talks about God being omnipresent. habla que Dios es omnipresente. That means he is everywhere. Quiere decir que Él está en todo lugar. Because he is everywhere Y porque Él está en todo lugar and he knows everything. y Él conoce todas las cosas, He even knows the thoughts that you think Él aún conoce tus pensamientos before you open your mouth. antes de tú abrir tu boca. But in here we're seeing the enemy, Pero aquí vemos al enemigo and the enemy is listening y el enemigo está escuchando because he hears that there is talk about the kingdom. porque él escucha que están hablando sobre el reino. The enemy is afraid El enemigo tiene miedo of you understanding the kingdom. de tú entender el reino. Because if you actually understand the kingdom, Porque si tú en verdad entiendes el reino, then you have power. entonces tú tienes You poder. have access to power Tú tienes acceso al poder that he is afraid of. que él le tiene miedo. So you know what it made me think? Entonces, eso, ¿sabe lo que me hizo pensar? As believers, we need to be careful Como creyentes tenemos que tener miedo. about the things that we let out of our mouth. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, Because he doesn't know our thoughts, porque Él no conoce nuestros pensamientos, but he can hear what you're saying. pero Él escucha lo que tú dices. He's hearing Él está escuchando that there is talk about the kingdom. que hay hablar sobre el reino. And so it says that the enemy comes near. Entonces dice que el enemigo se acerca. Whenever there is talk about the kingdom, Cuando sea que se hable del reino, the enemy shows up el enemigo se aparece to sabotage para sabotear whatever it is that you are supposed to learn. lo que sea que tú tengas que aprender. I don't think you understand the revelation in that. Yo no creo que ustedes entendieron la revelación en eso. When tech is not working, Cuando la tecnología no está funcionando, not because of anything a man did, no porque algo que hizo un hombre, but because it's mysteriously just not working. porque misteriosamente no está funcionando. What I've come to understand is that the enemy is setting up Lo que yo he venido a entender es que el enemigo se está estableciendo a way to distract you para formar una distracción, so that you don't focus on what the message is, para que tú no te enfoques en el mensaje, but instead you're focusing on everything else that's around. pero en vez te enfoca en todos los demás.
When you come to church Cuando tú vengas a la iglesia and you come to get into God's presence, y vienes a entrar a la presencia de Dios, but all of a sudden your phone starts blowing up. pero de repente tu teléfono comienza a sonar. Notification after notification. Notificación tras notificación. That's not an accident. Eso no es un accidente. The enemy is allowing that to happen El enemigo está permitiendo que eso pase because he wants to distract you. porque él quiere distraerte. Because if you understood the kingdom, Porque si tú en verdad entendiste el then reino, you are a dangerous person entonces tú eres una persona peligrosa because he can't have dominion over you. porque él no puede tener dominio sobre ti. He can't have control. Él no puede tener control. He can't lie to Él no puede mentir a mind that is submitted unto the kingdom of a God. una mente sometida debajo del reino de Dios. Because if you're submitted to the kingdom of God, Porque si estás sometido debajo del reino de Dios, then not only do you know truth, entonces no solamente tú conoces la verdad, but you have access to truth. pero tienes acceso a la verdad. And so because you have access, Entonces porque tú tienes acceso, everything that he plots todo lo que él plantea will fail. va a fallar. When you understand Cuando the tú kingdom. entiendes el reino, You think it's an accident ¿tú crees que es un accidente? that when you come to church, Que cuando tú vienes a la iglesia, all of a sudden you're exhausted? de repente tú tienes sueño, All of a sudden you're falling asleep? de repente te estás cansado. You think it's an accident ¿Tú crees que es un accidente? that when you're reading the Word of God, Que cuando lees la palabra de Dios, all of a sudden you have all these thoughts running through your mind? de repente tienes pensamientos que corren en tu cabeza. You think it's an accident ¿Tú crees que es un accidente? that you are trying to submit yourself to God, Que tú quieres someterte a Dios and all of a sudden all these issues come up at the y same de time? repente comienzan a surgir todos esos problemas. The enemy wants to distract you El enemigo quiere distraerte because he knows porque él sabe if you understand the kingdom, que si tú entiendes el reino, he loses a grasp on you. él suelta ese apriete que él tiene sobre ti. You know why? ¿Sabes por qué? You're dangerous Porque tú eres peligroso when you understand the kingdom. cuando tú entiendes el reino. Turn to your neighbor and say, I'm dangerous. Dile a tu vecino, yo soy peligroso. You don't even know. Tú no, tú ni sabes. Hallelujah. Man, oh man. All right. Verse 20. Versículo 20. It says, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Church, I got a question for you. Iglesia, tengo una pregunta. How's your fast going? ¿Cómo está yendo tu ayuno? We start off strong Empezamos bien fuerte and we are excited. y estamos emocionados. God, I give my life to you. Dios, te doy mi vida a ti. God, I'm consecrating myself for you. Dios, me voy a consagrar por ti. I am going to battle Voy en batalla. this king stomach that has ruled over my life, Esto es lo que ha gobernado mi vida and I'm going to give you rain. y te voy a dar todo control. That's day one. Ese es día 1. Then the next day, Y el próximo día you find yourself at a Chinese restaurant, te encuentras en un buffet chino your favorite Chinese restaurant, y por casualidad tu favorito, smelling all the smells. oliendo toda esa fragancia. What happens? ¿Qué pasó? I'm not looking at certain people. Yo no voy a because mirar a nadie. This is a testament. This is hallelujah. What happens? ¿Qué pasó? Just so you know, I did not break. No, solamente te estoy dejando saber, no es I de have mí, yo no witnesses. rompí.
man. Wow. Listen, we start off this faith walk Escucha, empezamos este caminar de fe on fire for Christ. con fuego por Because Cristo. once we have the understanding, Porque desde que tenemos el entendimiento, we know that God is good. sabemos que Dios es bueno. We believe that God can do anything. Sabemos que Dios puede hacer cualquier We cosa. believe that He is all powerful Sabemos que Él es todopoderoso and that He can do anything in our lives. y que Él puede hacer todo en nuestra vida. But then we are faced with an issue, Entonces nos confrontamos con un problema and then all of a sudden, y de repente we forget everything. se nos olvida todo. You learn that God is good Aprendiste que Dios es bueno and He is your provider. y que Él es tu proveedor. But then this bill shows up. Pero entonces se aparece un bill All of a sudden, you're anxious. y entra la ansiedad. All of a sudden, you're afraid. Y de repente tiene miedo. All of a sudden, you have no idea how you're going to get through. Y no sabes cómo tú vas a poder sobrepasar. What happened to your faith? ¿Qué pasó con tu fe? God is a healer. Dios es sanador. I've seen Him heal people. Yo lo he visto sanar personas. I've seen miracles happen. He visto milagros suceder. And then the doctor tells you, Entonces el doctor te dice, you have a condition, tú tienes una condición and we're not sure how to treat it. y no sé cómo vamos a tratar con ella. And now you're depressed. Y ahora está con depresión. Now you're full of fear. Ahora tiene miedo. Now you have no idea how you're going to survive. Ahora no tienes ni idea cómo sobrevivir. It is great to be on fire. Es bueno estar en fuego, But if you do not have fuel to add to that fire, pero si no tiene el combustible para ese fuego, it is going to go out. entonces se va a apagar. That's why we must be firmly rooted in Christ. Por eso es que tenemos que estar firmemente plantado en Cristo. We must be firmly rooted in the kingdom of God. Firmemente plantado en el reino de Dios. We must be fully submitted. Totalmente rendido a Él. Because if not, when things happen, Porque si no, cuando suceden las cosas and they will happen, y van a suceder, you're going to find yourself in a place te vas a encontrar en un lugar where, get this, you're saying things out loud. cuando tú dices las cosas en voz alta. God, I'm depressed. Dios, tengo depresión. God, woe is me. Dios, tenga pena de mí. There's no hope for me. No hay esperanza para mí. And what happens? ¿Y qué pasa? The enemy hears you. El enemigo te escucha. And because he hears Y you, porque Él te escuchó, he starts feeding into that fear. Él comienza a alimentar ese miedo. He starts feeding into that doubt. Él comienza a alimentar tu duda. He starts feeding into that depression Comienza a alimentar tu depresión. until you can no longer hear the voice of God. Hasta que tú ya no puedas escuchar más la voz de Dios. That's why it's so important Por eso es tan importante to get into the word daily, de entrar a la palabra diariamente, to understand the kingdom, de entender el reino, to understand where you belong. de entender a dónde tú perteneces. Because you don't want to give him access. Porque tú no quieres darle acceso. And he can't have access Y Él no puede tener acceso when you understand your place in the kingdom. cuando tú entiendes tu lugar en el reino. Amen, church? Amén, iglesia. Hallelujah. Number 22, verse 22. Versículo 22. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of his life and his deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Church, Iglesia, hearing the word escuchar la palabra and understanding the word y entendiendo la palabra is what produces harvest. es lo que produce la cosecha. Amen? Amén. But when we have these thorns Pero cuando tenemos espinas that are growing with us, que van con nosotros,
then we have to analyze. Entonces tenemos que analizar. Is God really my God? ¿Es Dios en verdad mi Dios Or is money my God? o es dinero mi Dios? Am I really faithful? ¿Soy yo fiel Or am I only faithful because things are okay? o soy yo solamente fiel cuando las cosas están bien? And then when something happens, Entonces cuando algo sucede, I now need to put it all on my back. ahora yo tengo que cargarlo todo en mi espalda. I got to put it on my shoulders. Lo tengo que poner en mi espalda. I got to figure out these issues. Tengo que arreglar estos problemas. I got to grind. Tengo que trabajar fuerte. I got to hustle. Tengo que buscar. I got to work hard. Tengo que trabajar fuerte. I got to do what I got to do. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. You ever heard somebody say that? ¿Tú has escuchado a alguien decir eso? Do what you got to do. Haz lo que tú tengas que hacer. Okay, Ok, it's true. es verdad, As long as it aligns with the word of God. siempre y cuando está alineado con la palabra de Dios. As long as it aligns with his principles. Siempre cuando se alinea con sus principios. If you doing what you got to do Si tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, is you saying that I am the one in control es tú decir yo estoy en control. and I can do this all by myself, Y yo lo puedo hacer todo solo. then you're going to try and do it by yourself Y tú vas a intentar hacerlo solo and realize that what you needed really was God. y vas a darte cuenta que lo que tú en verdad necesitas es Dios. Seek first the kingdom of God, Busca primeramente el reino de Dios and all these y things todas las demás cosas will be given to you. serán añadidas. The things that you're lacking Las cosas que tú estás en escasez will be given to you. serán dadas a ti. You don't have enough money? ¿No tienes suficiente dinero? It will be given to you. Será dado a ti. You don't have enough love? ¿No tienes suficiente amor? It will be given to you. Será dado a ti. You need healing? ¿Tú necesitas sanidad? It will be given to you. Será dado a ti. Now, here is not what I'm saying. Aquí eso es lo que yo no estoy diciendo. God, I'm going to seek the kingdom. Señor, yo voy a buscar el reino I'm going to fold my hands. y voy a doblar mis manos And I'm going to wait here until you give it to me. y voy a esperar para que tú me lo des. That's not what I'm saying. Eso es lo que no estoy diciendo. But if you think that working harder is going to get you the result that you want, Pero si tú piensas que trabajar más fuerte te vas a dar tus resultados and you didn't get God's permission to work harder, y no recibiste permiso de Dios para trabajar más fuerte, you didn't get his permission to go take that job, tú no recibiste su permiso para coger ese trabajo, you didn't have his permission to take that side gig, no tuviste ese permiso para coger ese trabajo o contrato, you're going to realize that it is not beneficial to you te vas a dar cuenta que no ha sido beneficiante para ti the way you expected. de la forma que tú pensabas. There are some people Hay personas who are doing things que están haciendo cosas on the side al lado. that are legal. I'm only talking about the legal stuff. No está hablando de cosa ilegal, But they got permission from God to do it. pero ellos tienen They got permission Pero from God. tienen permiso de Dios en hacerlo. If you're putting your hand to it Si tú pones tu mano en eso and there are no fruits, y no hay fruto, you need to think, tú tienes que pensar, reassess. tienes que reanalizar. Did God lead me here? ¿Dios te trajo aquí Or did the enemy lead me here? o el enemigo me trajo aquí? Imagine Imagínate, you putting in work tú poniendo todos on esfuerzos something that's supposed to support you, en algo que supuestamente te tiene que apoyar. something that's supposed to give you more finances, Algo que supuestamente te da todas tus finanzas. someone that's supposed to give you more love. Alguien que está supuesto a darte más amor. I don't know if you're ready for that one, though. No sé si están listos para eso. Imagine you're putting all this work into it, Imagínate tú poniendo todo tu esfuerzo en algo only to find out solamente para tú recibir o entender pain, the struggle that you're going through que el dolor y la lucha que tú estás pasando is because you're walking in es disobedience. porque tú caminas en desobediencia. Because God never gave you that. Porque Dios nunca te dio eso. He never said that was for you. Él nunca dijo que eso es para ti. You just made that decision on your Tú own. tomaste una decisión en ti mismo. And now you're saying, woe is me. Y ahora tú dices, ay, qué pena de mí. God, why won't this work? Dios, ¿por qué esto no funciona? I don't understand. Yo no entiendo. Church, Iglesia, sometimes a veces
our words Nuestras palabras have more faith tienen más fe than our actions. que nuestras acciones. It is nice to have great words. Es bonito tener palabras grandes. It is nice to be able to quote the Bible. Es bonito poder parafasear o hablar la escritura. It is nice to remember what they say in church all the time. Es bonito poder decir lo que se ha escuchado en la iglesia todo el tiempo. But if there is no action behind it, Pero si no hay acción detrás de if there eso, is no understanding behind it, si no hay entendimiento detrás de eso, it doesn't serve you. no te sirve It won't serve y you no te servirá until you understand hasta que tú entiendas how to put your actions behind your faith. cómo poner tus acciones detrás de tu fe. Last week we talked about wanting the blessings more than the blesser. La semana pasada hablamos de querer más las bendiciones que aquel que bendice. For some of you, Para algunos de ustedes, that should have been a slap in the face eso fue una galleta en la cara. because your focus is on the wrong things Porque tu enfoque está en las cosas incorrectas. instead of the person who can bless you with those things. En vez de a la persona que te bendice con esas Instead of the cosas. God who gives you those things. En vez de al Dios que te da esas cosas. Instead of the king En vez de al who rey wants to bless you with que those quiere things. bendecirte. Sometimes our priorities in the wrong place, church. A veces nuestras prioridades están en lugares equivocados, iglesia. All of these different results Todos estos resultados diferentes of the farmer sowing seed, de el sembrador sembrando semilla, none of them prospered. ninguna prosperaron, None of them worked. ninguno funcionaron. Only one worked. Solo uno funcionó. Only one prospered. Solo uno prosperó. There was only one way to the throne. Solamente hay un camino al, There is al- only al one trono. way that brings salvation. Un camino a la salvación. There is only one way that brings us unto the throne of God. un camino que nos lleva al trono de Dios. There is only one way that we can experience the kingdom of heaven here. Solamente una manera para experimentar el reino de Dios aquí. Verse 23 says, Versículo 23 dice, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Church, this year in 2025, Iglesia, este año en el 2025, I declare that this church is going to hear and understand the word of God. yo declaro que esta iglesia va a escuchar y recibir, entender la palabra de This Dios. church is going to hear and understand the kingdom. Esta iglesia va a entender y recibir el reino. We are going to be a house full of people Vamos a ser una casa llena de personas that submit to the king que se someten al rey in every area of our en lives. toda área de nuestras vidas. No more are we going to walk around Ya no más seguir caminando. saying that we are representing DR, PR, Jamaica, wherever, Decir que estamos representando a la República Dominicana, Jamaica, lo que sea. without saying I first represent the kingdom of God, Antes de decir primero represento el reino de without Dios. saying first that God has my banner Sin decir primero que Dios es tu bandera. and I represent him everywhere I go. Y yo represento a Dios donde quieras que yo vaya. There is going to be a change in your life Va a this haber un year. cambio en tu vida este año. Because instead of just saying this is the kingdom, Porque en vez de tú decir este es el reino, we are going to live like we are in the kingdom. vamos a vivir como que somos del reino. It is time that we take a stand Ese momento que nos levantemos and we say, God, here I y am. digamos, Dios, estoy aquí. I am yours. Yo I soy am tuyo. under you. Estoy I debajo de submit ti. myself to you. Me someto debajo de ti. We're not just waiting for the kingdom that's coming. No solamente estamos esperando el reino que está por venir. We're going to live in the kingdom now. Vamos a vivir en el reino ahora.
You see, understanding the kingdom entendiendo el reino and getting the world y que podamos conseguir que el mundo, and to understand the power and the authority of God que pueda entender la autoridad y el poder de Dios and the benefits that come y los beneficios que vienen with the kingdom of God con el reino de Dios, is our mission. es nuestra misión, It's our purpose. es nuestro propósito. I declare Yo declaro that this year que este año we are going to be workers in the kingdom. vamos a ser personas que trabajemos para el reino de Dios. You see, what God showed me is Lo que Dios me mostró fue our focus this year que nuestro enfoque este año is to expand God's kingdom, es expander el reino de Dios, to expand our understanding of God's kingdom, expander nuestro entendimiento del reino de Dios, to expand the reach of God's kingdom, expander el alcance del reino de Dios, to expand the work of God's kingdom, de expander la obra del reino de Dios. while expanding Y mientras expandemos the number of citizens los números de ciudadanos in God's kingdom. en el reino de Dios. So for 2025, En el 2025, the theme of this year, el tema de este año, tech team, I hope you're ready. Equipo de tecnología, prepárense. The theme of Flowing Rivers International Church El tema de en Iglesia Ríos Internacional Ríos Fluyendo is establish my kingdom. es establecer mi reino. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my God. God wants us Dios quiere que nosotros to establish his kingdom. establecemos su reino. Thank you, Jesus. You see, there's a reason that those words are what he gave me. Hay una razón porque esas palabras fue lo que él me dio. You see, he showed me that this is the year of establishment. Porque él me habló y me dijo que este es el año del establecimiento. Establishing God's name Estableciendo el nombre de Dios is our first priority. en nuestra primera prioridad. Establishing his reign Estableciendo su reino is our first priority. es nuestra primera prioridad. That means Eso significa, it's not just about Fry. no se trata solamente de Fry. I know you're waiting for me to say, Fry is going to be this, this, and that. O sea, yo sé que están ansiosos de escuchar que Fry va a hacer esto o lo otro. Everyone is going to know our name. Y todo el mundo no va a We're going to be all over the conocer. world. Todo el mundo no va a conocer. That's not what God is saying right now. Eso no es lo que Dios está diciendo. I'm not saying it can't happen. No estoy diciendo que no va a suceder. I'm just saying that is not our focus. Lo que estoy diciendo que eso no es nuestro enfoque. Our focus is his kingdom first. Nuestro enfoque es su reino primero. It's about him, not us. Se trata de él, no de nosotros. It's about everyone who needs to hear the word of God. Se trata de todo aquel que necesita escuchar la palabra de Dios. So you know what that means? Entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? If we need to partner with other churches, Si tenemos que comenzar a hacer colaboraciones con otras iglesias, then that's what we're doing. entonces eso tendremos que hacer. If we need to partner with other Si organizations tenemos que hacer colaboraciones con organizaciones in the communities that we are going to serve, en las comunidades que vamos a servir, notice I said communities, dije comunidades, then that's what we're doing. entonces eso tendremos que hacer. If we need to give Si tenemos que dar and not get recognition, y no recibir reconocimiento, then that's what we're going to do. esos vamos a hacer. If we need to establish this house Si tenemos que establecer esta casa in our community en nuestra comunidad as a place of hope, como un lugar de esperanza, as a place of refuge, como un lugar de refugio, then that's what we are doing. eso tendremos que hacer. I heard God saying, Escuché a Dios decir, if your focus is honoring and establishing me, si tu enfoque es honrar y establecer a mí, I will in turn establish you. yo en torno te voy a establecer a ti.
tech team, you can keep that up. We're not done. The my in this phrase La palabra mi en esta frase is a reminder. es un recordatorio. Whose kingdom is it? ¿De quién es el reino? It's not Fry's kingdom. No es el reino de Fry, It's God's kingdom. es el reino de Dios. Every church's purpose Todo propósito de una iglesia is not to build membership for itself, no es para crear membresía para ello mismo, but to build membership in the kingdom of God. pero para crear membresía en el reino de Dios. It's to find the lost Es para encontrar a los and perdidos send them to Jesus. y mandarlo a Jesús. It's to bring the hopeless Es para traer a los desamparados, to the one who works miracles. para aquel que hace milagros. If we focus on who this kingdom belongs to, Si nos enfocamos en quién le pertenece al reino, just like the word says, así como dice la palabra, all these things will be given to you. todas las demás cosas será dada a ti. That means you don't have to worry. Quiere decir, no tienes que preocuparte, You don't have to worry about the finances. no tienes que preocuparte por las finanzas You don't have to worry about the things that are around. o las cosas que están alrededor You don't have to worry about the tradition. o las tradiciones. All you got to worry about is this is what God says. Solamente preocúpate de lo que dice Dios And this is how we establish his kingdom. y así establecemos su reino. The second meaning of the my El segundo significado de la palabra mí is that we must take ownership es que tenemos que tomarnos, sernos dueños of the fact del hecho that we belong in this kingdom. que nosotros pertenecemos en este reino. It is not a kingdom that you're sending them away to. No es un reino a quien tú mandas a algo, a alguien. You are a part of the kingdom. Tú eres parte del reino. It doesn't belong to you, No te pertenece a ti, but you should wear it with pride. pero te lo pones con orgullo. The other day I was every day I drive in Lawrence. And I see something very particular. Yo estaba manejando aquí en Lawrence y vi algo bien en particular. If you look at, I'll be nice, like 70% of the cars, Si tú miras 70% de los carros, what are you going to see in 70% of the cars? ¿qué es algo que tú vas a ver en 70% de los carros aquí? The Dominican flag ¿La bandera dominicana or the Puerto Rican flag? o la bandera puertorriqueña? In at least 70, I'm just saying, at least 70, I'm being nice. En por lo menos 70%, estoy siendo generoso. There is a pride that we have Hay un orgullo que tenemos on the country that we were born into. del país de la cual nosotros nacimos. Why don't we have the same pride ¿Y por qué no tenemos el mismo orgullo in the kingdom of God, en el reino de Dios? the country that we were born again into? El país en el cual vamos a nacer de nuevo. The country that is under the reign of God. El país que está bajo el control y la autoridad de Dios. The country that has no borders. El país que no tiene fronteras. The country that is all over the world. El país que está por todo el mundo. The country that reigns not on the world but in the heavens as well. El país que no solamente gobierna el mundo, pero también en los cielos. Why don't we have that same pride? ¿Por qué no tenemos ese mismo orgullo? If we are going to establish his kingdom, Si vamos a establecer su reino, we must have it, wear it like a banner over our head. tenemos que ponerlo como una bandera sobre nuestra cabeza It must be everything that we are. y ser todo lo que somos. Why? Because we are a part of that kingdom. ¿Por qué? Porque somos parte del reino. And we started to speak about the kingdom, Y hablamos un poco del reino, but this is just the beginning. pero eso solamente es el principio. There is a lot of parables. Hay muchas parábolas, There's a lot of teaching hay muchas that enseñanzas helps us get a better understanding que nos va a dar un mejor entendimiento of what the kingdom is. de lo que es el reino. As you stand to your feet with me, Mientras se pongan de pies, I need us to understand yo quiero que entiendan algo, that the book of Ezekiel, que el libro de Ezequiel, chapter 47, verse 9, we're not going there right now. capítulo 47, versículo 9. That is our founding verse Ese es nuestro versículo fundamental for Flowing Rivers International Church. para Iglesia Internacional Ríos Fluyendo. We are the rivers that flow. Somos los ríos que fluyen And everywhere that the rivers flow, y a donde quiera que fluyen los ríos, there is life.
hay vida. But there's another verse Pero hay otro versículo that also que también dice represents why Flowing Rivers International Church was established. y representa por qué esta iglesia fue establecida. In Matthew 28, verse 19, En Mateo 28, 19, the Great Commission. la gran comisión. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Establish my kingdom. Establece mi reino. That's our focus this year. Ese es nuestro enfoque este año. And we do that by following the commission, Y hacemos esto siguiendo la gran comisión, getting outside of these walls saliendo de estas paredes and doing what God has instructed us to do. y haciendo lo que Dios nos ha instruido a hacer. I know we got excited. Yo sé que nos emocionamos, I know we're ready. yo sé que estamos listos, But before we can put this to a close, pero antes de poder traer esto a un cierre, I need us to understand tenemos que entender that this kingdom, que este reino, you don't have access to it tú no tienes acceso a esto until you start with the basic, hasta que tú empieces con lo básico, which is accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. que es aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. That's just one step. Ese es el primer paso. And if you haven't done so, Y si tú no lo has hecho, then that needs to be the first thing that you do in order to move forward. entonces eso es lo primero que tú tienes que hacer antes de seguir hacia adelante. If you want to establish the kingdom of God Si tú quieres establecer el reino de Dios and fall in alignment with the vision of this church, y entrar en alineamiento con la visión de esta iglesia, then you must first make a decision entonces tú primero tienes que tomar una decisión that you are going to follow the king. que tú vas a seguir al rey, That Jesus is going to be your Lord and Savior. que Jesús va a ser tu Señor y Salvador, That you are going to fall in alignment que tú vas a entrar en alineamiento and submit yourself. y someterte. If you haven't done that first, Si tú no has hecho eso primero, then it is time to do that today. es momento de que lo hagas hoy. It is 2025. Es 2025. There is no better time than today No hay mejor tiempo que hoy to make a decision de tomar una decisión that will change your life forever. que cambiará tu vida por siempre. If you have never made that decision, Si tú nunca has tomado esa decisión, then I need you to come to the altar yo te invito a que vengas al altar and let's make that decision today. y vamos a tomar esa decisión hoy. God is waiting with his arms wide open, Dios está esperando con sus brazos abiertos, but you have to make a choice. pero tú tienes que tomar una decisión. So I'm going to do a call. Voy a hacer un llamado. If you've never accepted Jesus, Si nunca has aceptado a Jesús, now is the time. ahora es el tiempo. If you have already accepted, Y si ya lo has aceptado, but as we were talking about the seeds, pero mientras hablábamos de la semilla, you came to the understanding tú viniste al entendimiento that there is a reason why it is not prospering in your life. que hay una razón por la cual tú no has prosperado en tu vida, That your focus has been split. que tu enfoque ha sido dividido, That you have let the wrong things in. porque ha permitido que las cosas incorrectas entren, And because of that, you have not been able to focus on God's word y por eso no has podido enfocarte en Dios or focus on the kingdom o like you should. enfocarte en el reino como debes. It is time to now repent Es tiempo de que tú te arrepientas and say, God, I want to reconcile. y digas, Señor, yo me quiero reconciliar. That means I want to come back. Quiere decir que quiero regresar. Come back into under your covering. Quiero regresar bajo tu cobertura. Come back and follow you the way that I knew I should have all this time. Quiero regresar a como yo tenía que estar todo este tiempo. I've made mistakes, Hice errores, but today, God, I want to come back. pero hoy, Dios, quiero regresar.
If that is you Si ese eres tú and you want prayer, y necesitas oración, the altar is open. el altar está abierto. Start off the year Comienza el año back under God's wing, debajo otra vez de las alas de Dios. back where you should be with God, De nuevo donde tú tienes que estar so that you can follow Him moving forward. para que tú puedas seguirlo a Él en And adelante you can be a part of establishing my kingdom. y puedas ser parte de establecer su reino. If there is any that need to reconcile, Si hay alguien que se tenga que reconciliar, the altar is open. el altar está abierto. Tag team, let's play some music, please. And if you Y si tú have been struggling has estado luchando in some area of your life en alguna área de tu vida and you have felt God's tug y has today, sentido un jale que viene de Dios, that God is calling you to higher, que Dios te está llamando a algo más, that God is calling you to more, te está llamando a más and He is ready y estás listo for you to make that decision para tomar esa decisión and say, God, I just need some help. y decirle, Dios, necesito tu ayuda. If you want help, their pastors are here to pray with you. Si necesitas ayuda, aquí hay pastores que pueden orar contigo. The altar is open for you El as altar well. está abierto para ti también. Hallelujah. I'm going to activate the pastors to pray. Voy a activar a los pastores que vengan a orar And I'm going to ask you, church, y le voy a pedir a iglesia to extend your hand que extiendan sus manos as we pray for all those that came to the altar. mientras oramos por los que están aquí en el altar. Pray Oren that these people up here que las personas que están aquí will be partners with you in establishing God's kingdom. puedan ser socios contigo en establecer el reino de Dios. That as they work on whatever it is that they need to work on, Que mientras ellos trabajen lo que tengan que trabajar, God will elevate them Dios lo va a elevar and use them mightily in His kingdom. y usarlo grandemente en su reino. Amen. I pray this word was a blessing and an on-time word in whatever situation you are going through right now. Today is the perfect day for new beginnings. Whether you have decided to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, or if you are deciding to come back and reconcile with God, click the first link in our description so that we can support you on this journey of new beginnings. If you or a loved one needs prayer, or if you would like to give to Fry to help us spread the word with the world, go to our website at www.frychurch.com and you'll see ways to give and also where to leave your prayer requests. Don't forget to hit the like and subscribe buttons and help us by sharing this word with 2 or 3 people. God bless you, Fry family. Go and let the living waters flow through you.